Y si me acompañan por favor en esta noche en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice la escritura: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, como sea manifestado Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, hay algo que está ocurriendo, y es que la iglesia está pasando por un proceso de sufrimiento, por un proceso de tribulación, por un proceso de persecución donde los creyentes están siendo muertos, están siendo quemados. No es fácil escribir esta carta desde la condición en que él está, con una sentencia de muerte, pero que sin embargo nosotros vemos acá, lo primero, una provisión de parte de Dios. Y la provisión está en la primera parte de este pasaje, donde dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y eso no es solo para aquel momento, eso es para este momento también. Dios nos ha guardado, Dios nos guardará, Dios nos está guardando, porque hay un poder de Él a través de la fe, a través de nuestra confianza. Dentro de todo este contexto nosotros podemos ver que también hay un proceso, dice, de tribulación, de aflicción. Pero hay una palabra que usa el apóstol Pedro, que tiene que ver con guardado. Guardado es algo que se preserva, algo que no se quiere que sufra deterioro, que se aparte del camino correcto. Y lo que básicamente nos está diciendo es: Dios lo está preservando para que logren alcanzar, para que logren seguir luchando por aquello que el Señor ha prometido, por aquello que no se pierda y que es la recompensa eterna que Él nos ha dado. Y yo creo que ese es algo que el Señor quiere hoy hablar a nuestro corazón. Que usted no se sienta solo, que usted no se sienta desprovisto, sino que hay una palabra, un día como hoy, una noche como hoy, donde Dios nos está diciendo: yo te voy a cuidar, yo voy a preservar lo que puse en ti. Pero también hay algo muy, muy importante, y es que en medio de esos procesos nosotros debemos de entender que hay una formación que Él está haciendo en nosotros. Dios está formando su carácter, Dios está desarrollando en nosotros algo maravilloso. Y cuando dice guardados, preservados, tiene que ver con un proceso donde no nos adelantamos, donde no nos retrasamos, sino donde reconocemos que hay un proceso de desarrollo en nuestra vida, donde hay un proceso que Él desea que nosotros podamos verlo desde la perspectiva espiritual. En el mundo, la iglesia de sus inicios vivió persecución. La iglesia no fue fácil hasta el día de hoy. La maldad no ha disminuido. La maldad se ha multiplicado y se ha perfeccionado. Eso quiere decir que tenemos que tener un alto nivel de discernimiento para poder ver las maniobras de las tinieblas en este tiempo. El mal sigue actuando, trata de dañar, de desvincular la iglesia de la fe. Al quitarnos la fe nos va a quitar la vida de Dios. Al quitarnos la fe nos va a quitar el poder alcanzar y lograr cosas extraordinarias de parte de Él. Pero algo muy importante que debemos de reconocer es que Dios desea que nosotros podamos, en medio de este proceso, poder evaluar nuestra vida. En medio de este proceso nosotros poder ver aquellas áreas de nuestra vida, si es necesario, que tienen que ser corregidas, que tienen que ser alineadas y que tienen que ser llevadas a la voluntad de Dios. Los procesos difíciles que vivimos nosotros no son procesos para enterrarnos o para apartarnos. Por el contrario, los procesos difíciles que vivimos nosotros son procesos que nos llevan a desarrollar mayores niveles de confianza en Dios, mayores niveles de seguridad de lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros.
Y para ello necesitamos reconocer que la fe que el apóstol Pablo dice que va a ser probada, la fe que va a ser probada de tal manera que va a haber algún grado de presión en nosotros. Nosotros necesitamos saber que en algún momento quizás los procesos difíciles, las pruebas, las adversidades quizás no van a acabar, pero Dios nos va a dar la fe para enfrentar en medio del dolor todo aquello que nosotros podemos estar pasando. Ya sea que Dios nos dé la fe para poder sostenernos, para poder resistir, o ya sea que Dios nos dé la fe para salir fuera de la tormenta, fuera de la crisis, o sea que Dios nos dé la fe para calmarnos a nosotros en medio de los procesos difíciles. Pero cualquiera que sea de lo que Dios va a hacer, siempre va a ser algo que va a contribuir a la bendición, al beneficio que quiere traer para nosotros. Y yo creo que Dios en esta noche, donde Dios nos está introduciendo a etapas, a procesos de transición, donde estamos iniciando un nuevo año, Dios está diciendo: yo quiero guardarlos con mi poder mediante la fe. Y necesitamos tener las convicciones sólidas, porque va a haber asedio, va a haber situaciones que van a venir a nuestra vida, van a haber situaciones donde debemos de preguntarnos: ¿realmente estoy contribuyendo a todo aquello que Dios quiere hacer? ¿Cómo actuaría una persona sin fe? Hoy estamos acá nosotros y la mayoría quizás estamos abrazando la fe, la confianza en nuestro Señor, pero no siempre fue así. Dentro de este equipo, de este grupo de personas que vemos y los que están conectados en línea, tenemos diversos niveles de fe quizás. Algunos estamos comenzando, otros vamos avanzando. Yo recuerdo cuando hace años atrás yo estaba sentado por esta zona de acá donde me sentaba y escuchaba y me alimentaba y me inspiraba todo lo que se desarrollaba desde este lugar y se sigue desarrollando, pero siguen los procesos. Yo recuerdo que cuando yo llegué a ser líder de círculo de amistad, yo oraba por milagros, yo oraba por provisión, y cuando yo llegaba a mi casa no había nada que comer. Y de repente venían testimonios los hermanos: mire, usted oró porque hubiera provisión y hubo provisión. Y yo en mi casa aguantando hambre. Y decía: Señor, ¿y entonces qué está pasando? ¿Qué está pasando? Provisión para trabajo, provisión para muchas cosas. Y me di cuenta que la bendición sí incluye eso, pero incluye también un proceso donde Dios estaba trabajando algo en mi vida, algo en mi matrimonio, donde me estaba llevando a depender absolutamente de Él, donde me estaba llevando a que yo no dudara, porque una de las cosas que ocurre cuando alguien no tiene fe, lo primero que viene es la duda, es la queja, es la insatisfacción. Cuando no tenemos fe, comenzamos a amargarnos en nuestra vida y comenzamos a compararnos con los demás. Lo que alguien puede tener, lo que alguien puede lograr, lo que alguien puede alcanzar, y comenzamos a sentirnos mal. Pero sin embargo, Dios nos dice que Él nos ha guardado y nos guardará y nos ayudará para que nosotros en los procesos, como habla el apóstol Pedro, de prueba, de dificultad, sea hallada a través de nuestra vida alabanza, dice, seamos hallados probados. ¿Sabe? Si usted está pasando una situación hoy difícil o la va a pasar, ¿sabe qué es lo que Dios espera de eso? Que a través de nuestra vida haya alabanza a Él, haya exaltación a Él. Y eso es algo poderoso, porque Dios se va a manifestar en medio de nuestra debilidad. ¿Cómo vive alguien cuando no tiene fe? Actúa conforme sus recursos, actúa en independencia a Dios. Puede lograr algunas cosas, pero no se van a sostener en el tiempo, porque solo lo que Dios hace con su esencia, con su amor, se puede sostener en el tiempo. Tomamos decisiones equivocadas. Hay procesos en los cuales no entendemos por lo cual estamos pasando, y comenzamos muchas veces a cuestionarnos a nosotros mismos, o cuestionamos a Dios por lo que puede estar ocurriendo. En el libro de Proverbios, en el capítulo 19, versículo 3, dice que había un tipo de personas donde la insensatez, el enojo que tenía, dice que hacía que esa insensatez por no tomar en cuenta a Dios, dice que hacía que se enojara con Él.
la insensatez del hombre, la falta de conocimiento del hombre, de la voluntad de Dios, hace que el camino de ese ser humano se tuerza y haga perder el rumbo. Y cuando Pedro dice que quiere guardarnos el Señor, lo que está diciendo es: no quiero que pierdan el rumbo, no quiero que pierdan el destino que Dios tracé, dice el Señor. Todo lo que Él determinó para nuestra vida, yo creo que Él lo va a cumplir. Todo lo que Él ha planeado, soñado, yo creo que Él lo va a cumplir. Una de las cosas que suceden cuando nosotros no tenemos fe es que tomamos decisiones equivocadas, pero también perdemos la percepción de la visión espiritual de la vida. A mí me llama mucho la atención muchas personas que caminaron, muchas personas que quizás fueron probadas con fuego, con la fe. Dice la Escritura que muchas personas en algún momento, cuando dudaron, cuando abandonaron, cuando naufragaron en la fe, perdieron esa visión espiritual. Y cuando perdemos la visión espiritual, no logramos alcanzar, no logramos llegar a la meta. La duda, la amargura, el enojo va a impedir que nosotros logremos alcanzar. Pero si hay algo que Dios va a traer a nuestra vida, es que podamos incorporarnos nuevamente a esa percepción espiritual. Yo recuerdo en la Escritura cuando en un momento el siervo de Eliseo dice que miró un gran ejército que los rodeaba. Y cuando miró ese ejército que los rodeaba, lo que me llama la atención, porque había perdido la visión espiritual de todo lo que estaba ocurriendo, de todo el escenario que estaba desarrollándose, lo que me llama la atención es que cuando Eliseo ora, no ora porque Dios le dé fuerza, no ora para enviar un ejército, no ora para que quizás él tenga mayores niveles de fuerza, de recursos, sino que lo que le dice es: ábrele los ojos para que vea. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Abre la visión espiritual para que pueda reconocer que hay un poder mediante la fe que lo guarda y que le va a ayudar a prevalecer, sea cual sea la circunstancia de la vida. Nuestra mirada no debería estar en las circunstancias. Dios, el Dios nuestro, el Dios que nos ha sostenido durante todos estos años, el Dios que nos introduce a un nuevo año, es el Dios que nos va a preservar y es el Dios que nos va a ayudar y que va a levantar nuestras manos y que va a abrir nuestra visión espiritual. Yo creo que Dios en esta noche está abriendo su visión espiritual para que nos conectemos en una dimensión de eternidad, porque Dios no trabaja de acuerdo a la necesidad ni de acuerdo a las circunstancias, porque Dios tiene un propósito eterno sobre el cual trabaja sobre nuestra vida, y sobre ese propósito es que va a construir, y es sobre ese propósito que Él va a cumplir. Usted es parte de un propósito divino. Usted es parte de un plan divino. El año cambia, el plan sigue. Las circunstancias cambian, el plan sigue. Las situaciones adversas vendrán, pero Dios te va a sostener, porque te va a dar la fe en medio del dolor, te va a dar la fe en medio de la tormenta, y te va a dar la fe en medio de lo que pueda estar ocurriendo, para calmarnos también. Porque ya sea que nos saque, ya sea que podamos seguir en ella, Dios está en el asunto. Él no está ausente, hermano. Él te trajo para decirte que Él tiene un gran poder. Él te va a cuidar, que nada se deteriore, pero Él requiere de nosotros, ¿qué? Una visión espiritual, porque la visión espiritual nos va a ayudar a tomar las decisiones precisas. La visión espiritual de Dios mediante la fe nos va a llevar a niveles de exactitud. Dios desea una iglesia entendida en los tiempos y que sea exacta en la toma de sus decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es esta iglesia, una iglesia que va a la vanguardia, una iglesia que se va a levantar este año de una manera extraordinaria. Una iglesia donde Dios va a añadir a muchísimas personas y donde Dios nos está convocando hoy para ser parte de ese mover y traer este entendimiento. Cuando actuamos en fe,
la visión de Dios regresa sobre nuestra vida. Y es importante para no perder el rumbo. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Un consejo que nos da la Escritura es que pongamos con más diligencia. Y me llama la atención esto, porque dice: por tanto, es necesario que con más, y usa la palabra más diligencia. ¿Sabe qué significa eso? Más esfuerzo, más prontitud, más agilidad, más eficiencia. Pero no es aquello rápido como haciendo las cosas. ¿Ha visto personas que hacen las cosas rápidas, limpian y meten la basura debajo y arreglan una cosa para desarreglar otra? ¿Ha visto a alguien así? Yo miro a alguien ahí que lo están codeando. ¿Ha visto a alguien así? Limpia por aquí, pero deja por otro lado. No es ese tipo de diligencia. Rapidez es la rapidez que produce efectividad. Y Dios está diciendo: la iglesia que es guardada mediante el poder de Dios a través de la fe es una iglesia que atiende el consejo. Todas las cosas que hemos oído, todas las experiencias que hemos recibido de parte de Dios, todas aquellas cosas que nosotros hemos venido durante años experimentando, dice: por lo tanto es necesario, es decir, es de suma importancia. Es algo que nos va a ayudar en la vida, que andemos como hemos oído, porque si no es así, ¿qué va a pasar, hermano? Nos vamos, dice, a deslizar. Hay una traducción que dice: vamos a perder el rumbo. Y usted, Dios no lo llamó para perder el rumbo, porque Dios lo llamó para conectarlo con el rumbo correcto, con el destino profético que Dios trazó para su vida y para sus generaciones. Dios te llamó y por eso dice: te voy a cuidar, te voy a guardar, te voy a ayudar. Y está ocurriendo, recuerde, en medio de un proceso difícil. No era fácil la carta. Sabemos por la historia cómo murió el apóstol Pedro. Los creyentes sufrieron muchísimo, pero hoy nosotros también tenemos que discernir qué cosas pueden llegar a nuestra vida y pueden hacer que nos desviemos. El orgullo, la autopreservación, el pensar en nosotros mismos, en salvaguardarnos nosotros mismos. Dios diseñó la iglesia como un cuerpo. Dios diseñó la iglesia como una familia. Por eso acá en Osana decimos: todo lo que hacemos, lo hacemos para darle gloria a Dios y para servirle a las personas, porque somos una gran familia, que nos amamos, que nos honramos, que nos necesitamos, que lloramos con los que lloran, que sufrimos con los que sufren, que juntos lo vamos a lograr alcanzar. Es como la guerra: cuando un soldado está herido, no lo dejamos, sino que lo vamos a cargar y lo vamos a sanar y lo vamos a ayudar a avanzar. Por eso tenemos que prestar mucha atención a todas aquellas cosas que hemos oído, porque no sea que perdamos el rumbo, no porque Dios lo quiere permitir, sino porque es una decisión personal. Es una decisión personal. La mayor de las crisis que una persona puede experimentar no es lo que suceda afuera, es lo que puede estar sucediendo adentro. Es cómo reacciono ante lo que está sucediendo afuera desde la condición de mi corazón. Por eso la batalla que nosotros vamos a librar a través de la fe, la vamos a hacer desde la sanidad de un corazón que ama a Dios, de un corazón que corresponde a lo que Dios ha determinado para nuestra vida. Desde un corazón que perdona, que sana, que libera. Desde un corazón que reconoce humildemente que allí está la esencia verdaderamente nuestra, en ese corazón. Similar a Hebreos 2:1 es lo que dice Proverbios 4:23, cuando dice: sobre todas las cosas, sobre todas. ¿Sabe qué significa eso? Por encima. Es una prioridad. Es el enfoque, es el fundamento. Sobre todas las cosas, dice. Sobre todo yo tengo que cuidar el corazón, porque si estamos hablando de que
Dios va a guardar mediante la fe, a través de su poder. Lo va a hacer ¿desde dónde? Desde el corazón. Porque el corazón es el asiento donde se establece la fe, pero también las cosas malas. Desde ahí, desde el corazón, es que nosotros vamos a poder ver. Desde ahí es que vamos a poder tener el enfoque espiritual, evaluar todas las cosas y desarrollar la capacidad de poder evaluar y tomar las decisiones de acuerdo a una óptica espiritual. Todo lo que nosotros podemos ver va a pasar, pero todo lo que nosotros podemos atesorar en el corazón de parte de Dios va a permanecer. Por eso cuando el apóstol Pedro dice tribulaciones, sufrimientos, pero hay una fe que los va a sostener. Hermanos, yo deseara decirle que tribulaciones no van a venir, procesos no van a venir situaciones. Aún a los que servimos. ¿Cuántos sirven acá? Déjenme ver su mano, todos los que sirven. Hay un buen grupo de personas que sirven. Hay cosas que nosotros no vamos a entender de manera racional. Hay decisiones y circunstancias en las cuales vamos a estar que simplemente tenemos que obedecer. Yo recuerdo cuando yo estaba en Granada, el pastor Arsenio me dijo: yo creo que te tienes que venir para Managua. Y yo tenía 5 años de estar allá. Y estamos hablando de que Dios guarda. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Él va a guardarnos con su poder mediante la fe. Y él me decía: yo creo que tiene que venir y entrar en una transición. ¿Cuántos saben que las transiciones, cuando son de repente y no son planificadas, te sacuden? Nos sacuden, pero a veces son necesarias aunque no las entendamos. Cuando no tenemos fe, no entendemos, dudamos, nos quejamos. Y yo recuerdo que ese día yo lloré. Y lloré varios días. Y yo le dije a mi esposa: vamos a obedecer sin querer. ¿Cuánto les sucede eso? Y obedecen sin querer. Pero él me dijo algo: confía. Nosotros no teníamos mucha confianza, solo las reuniones nada más. Pero yo recuerdo que nosotros estábamos pasando por un proceso también, y nos trajo a la oficina y nos abrazó y oró por nosotros y me dice: confía en la palabra que te voy a dar. Vamos a recorrer esto juntos y en los años te vas a dar cuenta. Y así fue. Y salimos, y no fue fácil, y fue difícil, pero Dios tenía algo mejor. Si Dios te está procesando y no estás entendiendo, y hay un fuego de horno, y hay una situación que puedes estar atravesando hoy, ¿sabes? Dios tiene algo mejor para ti. Si hay cosas que te están desincomodando, Dios es un Dios que a través de la fe y guardarnos te va a mover con propósito. Y lo primero que va a mover es nuestro entendimiento para poder reconocer todo lo que Él quiere hacer. Por eso la Biblia dice que vamos a ser procesados, vamos a ser probados, pero en la prueba Él quiere aprobarnos. Amén. En la prueba Él quiere aprobarnos. Y recuerdo que seguimos, venimos aquí, lo que decía el pastor Vladimir. Fuimos a Nandaime también, estuvimos en Nandaime, estuvimos trabajando con el pastor Rubén en las iglesias en plantación. Ahí conocí a algunas personas de Estelí. Fuimos a Estelí, adora a Jesús, y sin saber que andábamos ahí, y un día íbamos a estar en esa bella ciudad. Y luego de ahí, de Mazatepe para allá. Pero todo es un proceso, hermano, no es fácil. La vida lleva sus procesos, pero Dios está con nosotros. Hay momentos de sufrir. Hay personas que están en un estado de angustia en medio de la crisis. En medio de la crisis puede venir angustia. ¿Cómo voy a enfrentar una crisis? No la podemos enfrentar desde la angustia. Una emoción desagradable, algo que puede distorsionarnos y nos puede inhabilitar. Cuando viene un estado de angustia sobre nuestra vida, lo que viene es un estado muchas veces de parálisis que nos lleva a la ansiedad, que nos lleva a la depresión, que nos lleva a no ver lo que Dios quiere hacer. Recuerde, cuando no estamos en el poder de Dios a través de la fe, vamos a dudar de lo que Dios puede hacer.
Recuerda el pueblo de Israel cuando dice: nos acordamos del pescadito, nos acordamos de la cebollita de Baal. Querían ir atrás, pero Dios no es un Dios que retrocede, ni quiere que nosotros retrocedamos. Por eso la Biblia dice que los que estamos hoy acá y los que vamos avanzando, no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos y vamos a preservar nuestra alma hasta el fin, con las convicciones sólidas, serias, de quién nos llamó, para qué nos llamó, a qué nos llamó, a dónde nos llamó, porque hay un plan claro de parte de Dios, que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos ser fuertes, sólidos en la fe, mi hermano, donde nada nos mueva, donde las circunstancias que puedan venir, nosotros podamos estar agarrados a Él, porque Él no nos va a aflojar, no nos va a desamparar. Él es nuestro Dios que nos ama, nos ha amado. Yo tengo un dicho con mi hermano. Yo le digo a mi hermano de sangre: nosotros no tenemos un padrino, nosotros tenemos un Padre que nos ama. Y usted también, hermano, no tiene un padrino. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuántos se acuerdan de la figura de un padrino? Solo lo vieron en un momento nada más y no lo volvieron a ver. Pero nosotros tenemos un Padre que nos ama, que todos los días abre su mano y nos colma de beneficio, que todos los días permite que abramos nuestros ojos y nos da una nueva oportunidad. Nos ha permitido que lleguemos hasta esta noche y nosotros poderle dar gracias a Él por todo lo que Él está haciendo. Por eso necesitamos reconocer que los momentos que nosotros vivimos son momentos donde tenemos que aprovechar, y necesitamos oír más a Dios que a las circunstancias. ¿Qué necesitamos? Oír más a Dios que a las circunstancias. ¿Por qué? Porque las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro, pero Dios no cambia. Él permanece fiel. Lo que Él dijo, lo que Él prometió. Recuerdo una palabra en el libro de Josué, en el capítulo 21, cuando le dice: ninguna de la buena palabra que Dios habló ha quedado sin cumplirse. Y ese es para nosotros también, hermano. Ninguna de la buena palabra, porque toda palabra de Dios es buena. No faltó palabra. Mire cómo dice: no faltó palabra. De todas las buenas promesas. ¿Cuántos han recibido promesas de parte de Dios? ¿Cuántos han recibido promesas? Ninguna, no faltó, no faltará ninguna de las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, pero también a nuestra casa, a nuestras generaciones. Toda la buena palabra que Dios te está hablando, Dios la va a cumplir, porque todas sus promesas son así. Pero para ese cumplimiento se requiere, ¿qué cosa? Obediencia en medio de los procesos. Y reconocer que los procesos son procesos que nos van a llevar a desarrollar madurez, dependencia, que nos van a llevar a tener la visión correcta de la vida, donde Dios desea que cada día podamos caminar de acuerdo a lo que Él está hablando. Porque todos miramos de alguna manera, y algunas maneras de las que miramos no es de acuerdo a su visión. Por eso tenemos que ver de acuerdo a su visión, lo que Él está hablando, lo que Él está tratando, lo que Él está desarrollando en nuestra vida. Dios es un Dios que dice: yo te voy a guardar. Yo no quiero que nada de los depósitos que están en tu corazón se deterioren. Hay momentos donde nosotros como que sentimos que el oxígeno ya no podemos más, pero aún en esos momentos Dios se provee de personas, de momentos, para lograrnos sostener y lograrnos levantar, hermano. Todo, sin lugar a duda, el deseo de Dios es que podamos lograr alcanzar esas riquísimas y abundantes promesas que Él nos ha dado. Pero necesitamos entender el por qué en algún momento vendrán adversidades. En algún momento Dios va a purificar, Dios va a sanar. En algún momento Dios va a traer una restauración a nuestra vida. Pero mientras eso llega, nosotros seguimos caminando con Él. Nosotros seguimos confiando en todo lo que Él ha prometido, porque Él es fiel. Él nos ha sostenido.
yo veo muchas personas acá. Y cuando yo los veo, yo veo historias de amor de parte de Dios. Cada uno de nosotros somos, como dice la Escritura, una carta leída de procesos. Una carta leída donde Dios viene escribiendo en ti muchas cosas, pero donde Él no ha acabado, donde Él no ha terminado y donde Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Aún dice la Biblia en el Salmo 139, todos nuestros días están escritos. Todos nuestros días están diseñados. Aun cuando el día de mañana no está, ya Dios lo diseñó. Y lo diseñó en esa historia de amor para que nosotros podamos corresponder. Imagínense todos los detalles de Dios, que no nos hizo para que incluso nosotros determináramos, ¿y ahora qué vamos a hacer? No como Chespirito, ¿y ahora quién podrá defenderme mañana? No. El hecho de poder venir y decir, Señor, hay un día, hay acciones en las cuales yo debo de andar, hay momentos en los cuales yo creo que tú me vas a introducir. Dios nos está dando oportunidades, hermano. Dios nos está dando oportunidades y con ellas puertas que se están abriendo. Y con ellas Él desea que nosotros podamos entrar. Y a mí me sorprende mucho cuando yo veo las cartas de Pedro, las cartas de Pablo. No era fácil. Hoy nosotros las leemos, pero eso implicaba para ellos cárceles, persecución y muerte. Para ellos significaba derramar su sangre. Para ellos significaba vida o muerte. No era como una opción solamente de venir a una reunión como hoy y adorar, y qué bueno, y hay un ambiente extraordinario. Pero para ellos una reunión como hoy era entre la vida y la muerte. Era que lo pudieran estar esperando para matarlo o entrar y matarlo. Sin embargo, lo que me llama la atención cuando Él dice van a ser preservados mediante el poder por la fe, en Hechos capítulo 4 versículo 20, cuando los quieren callar, cuando quieren callar su fe, sus convicciones, cuando quieren que ellos no hablen, porque en nuestra boca hay un milagro, porque en nuestra boca hay un poder de vida, porque el enemigo va a querer callar nuestra voz, porque nuestra voz es una voz de Dios para traer su diseño, como lo está trayendo la iglesia. Y sin embargo, si usted lee el versículo 19, el anterior, dentro del contexto de lo que está ocurriendo, más Pedro, el mismo Pedro que estamos leyendo en primera carta que él escribió, dice: el mismo Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Había un rechazo, había una hostilidad religiosa, pero el día de hoy también hay lo mismo. El enemigo sigue siendo el mismo, de diferentes maneras, de diferentes estrategias. Pero al igual que en el pasado, nosotros no podemos callar. Versículo 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermanos, si Dios ha hecho algo extraordinario en nuestra vida, si Dios ha hecho algo en lo cual nosotros hemos visto su gracia, su amor, la Biblia dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, y esta sociedad conocerá a un Dios real que hizo cosas ayer, que está haciendo cosas hoy, pero que va a hacer cosas siempre a favor de su pueblo. Amén.